Buenas noches, comunidad UTEísta. Nosotros somos el grupo número 4 de legislación laboral, el cual está conformado por Gerson Hernando García Fonseca, Alirio Pinzón Santoyo y quien les habla, Julia Stephanie Romero. Cuando hablamos de derecho laboral, estamos hablando que es una disciplina jurídica en constante evolución, que busca equilibrar las relaciones entre empleadores y trabajadores. Su estudio permite comprender el presente de las relaciones laborales y anticipar los desafíos y oportunidades futuras en un mundo cada vez más globalizado. Tenemos 4 factores importantes, que son la protección de los derechos. Este garantiza la dignidad y los derechos fundamentales de los trabajadores en todas sus modalidades. Ha venido adaptándose históricamente, pues ha tenido evoluciones con las transformaciones sociales, económicas y tecnológicas. Ha tenido un equilibrio normativo, donde busca un balance justo entre intereses de empleadores y trabajadores. Y también ha buscado la justicia social, donde promueve la equidad y la justicia entre las relaciones laborales. La evolución de la historia del derecho laboral. El derecho laboral ha ido evolucionando significativamente a través de las distintas etapas históricas, desde el trabajo colaborativo primitivo, luego el esclavismo, luego el feudalismo, luego hablamos del capitalismo y actualmente en la modernidad. Cuando hablamos de la etapa primitiva, hacemos énfasis a que hubo una ausencia en la regulación formal y predominaban eran las formas de trabajo basadas en la subsistencia y la colaboración comunitaria. Habían 3 aspectos importantes: el trabajo como parte integral de la supervivencia, las comunidades nómadas con estructura laboral incipiente y el concepto de trabajo era asociado a la condena o el castigo. Esta etapa es muy importante en la evolución de la historia del derecho laboral, ya que comprende los orígenes del trabajo humano y las primeras formas de organización social antes de sistemas económicos formalizados. El esclavismo. Cuando hablamos del esclavismo, hacemos énfasis en la organización del trabajo, donde los seres humanos eran considerados propiedad y su fuerza laboral explotada sin reconocimiento de derechos o dignidad. Hay 3 aspectos fundamentales, donde, primero, los individuos eran obligados a trabajar sin remuneración ni libertad. El origen de este fueron las guerras, el nacimiento y las deudas impagas. Y aparece el edicto de Caracalla. Marcó el fin de la esclavitud en Roma. Fue muy importante en la historia del derecho laboral, ya que nos permite analizar las primeras formas de explotación laboral a gran escala y comprender la génesis de la lucha por la libertad y los derechos humanos. Cuando hablamos del feudalismo, este fue un sistema económico político basado en la tenencia de la tierra y las relaciones de vasallaje, surgido tras la caída del Imperio Romano. Hay 3 aspectos fundamentales: el trabajo organizado a través de la servidumbre, siervos ligados a la tierra que trabajaban por un señor feudal, y la emergencia incipiente del salario y las jerarquías en oficios, el aprendiz y el compañero. La importancia que tuvo a nivel histórico es que comprendió la evolución de las relaciones laborales desde la esclavitud hacia sistemas más estructurados, donde surgieron las primeras formas de remuneración. El capitalismo fue una transformación radical en las relaciones laborales impulsadas por la acumulación de capital, el comercio y la revolución industrial. Los 3 aspectos que fueron más importantes y relevantes en esta etapa fue la consolidación de la propiedad privada y uso extensivo del dinero. La revolución industrial aceleró la acumulación de riquezas y surgió las organizaciones gremiales, sindicatos y cooperativas. La importancia de esta etapa fue que nos permitió analizar el impacto de la industrialización en las relaciones laborales y comprender el surgimiento de la clase obrera, marcando el nacimiento del derecho laboral moderno. El socialismo. Esta fue una respuesta crítica a las desigualdades y explotaciones inherentes al capitalismo, con enfoque en la propiedad colectiva de los medios de producción. Los 3 aspectos importantes fueron: la propiedad de medios de producción recae en el Estado, la plusvalía invertida en servicios públicos, salud, educación e infraestructura, implementación de figuras como congestión, cogobierno y salario familiar. Cuando hablamos de cogestión, estamos hablando de la participación de los trabajadores en la propiedad de la empresa. Cuando hablamos de cogobierno, hacemos referencia a la participación en la administración y la toma de decisiones. Y cuando hablamos de salario familiar, hacemos énfasis a la remuneración suficiente para cubrir las necesidades básicas y educación de los hijos. Esta etapa fue muy importante, ya que nos permite analizar los modelos alternativos al capitalismo en la organización del trabajo y el papel del Estado como garante de los derechos laborales y promover la justicia social. El cristianismo en esta etapa influyó significativamente, ya que fue la evolución del derecho laboral, promoviendo principios de la dignidad humana, justicia y solidaridad en las relaciones laborales. 3 aspectos importantes fueron la visión de que la fuerza laboral no debe ser objeto de explotación, de que la defensa de la propiedad privada con función social y la promoción del salario familiar para cubrir las necesidades básicas y educación. La importancia de esta etapa en el derecho laboral fue que gracias a ella pudimos entender cómo los principios éticos y morales han moldeado las normativas y prácticas laborales, ofreciendo una visión complementaria a los análisis puramente económicos o políticos. La modernidad y la globalización del siglo XX y siglo XXI. Aquí se redefine el panorama del derecho laboral, por la profundización en garantías laborales, la interconexión económica global y el impacto transformador de las tecnologías. Surgen 3 aspectos importantes, ya que surgen de nuevas formas de trabajo, como el trabajo remoto, el trabajo digital y las plataformas.
También se realiza la internacionalización de estándares laborales y derechos humanos y se realizan unos desafíos ante la automatización y la inteligencia artificial. Es muy importante, ya que analizar los desafíos y oportunidades actuales en el derecho laboral, comprendiendo el impacto de la globalización y la tecnología en la protección de los derechos, es un contexto cada vez más interconectado. Corte de salud, mi nombre es Aliro Pinzón, te propongo de legislación laboral. La legislación laboral colombiana se fundamenta en principios constitucionales sólidos. El Estado tiene la obligación de garantizar los derechos del trabajador con protección adecuada. Todos los trabajadores son iguales ante la ley sin discriminación. Se fundamenta en cuatro pilares como la igualdad, la protección social estatal, donde garantiza sus derechos, la libertad como derecho al trabajo y la igualdad sin discriminación. El Sistema General de Seguridad Social, creado por la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, es el pilar que garantiza la protección social de los ciudadanos. Tiene como objetivo garantizar los derechos irrenunciables de las personas a obtener una calidad de vida acorde con la dignidad humana, protegiéndola contra diversas contingencias, ya sea salud, vejez, invalidez, muertos o riesgos laborales. Se estructura a través de cuatro pilares, que sería el sistema de salud, donde se integra la atención integral a través de las EPS y las IPS, a través del régimen contributivo y subsidiado, como sistema de pensiones, que tiene la cobertura de vejez, invalidez y muertes. Está dividido en dos secciones, que sería por el régimen de prima media, que lo maneja con pensiones, y el ahorro individual. Para cada una, pues tiene particularidades de semanas requeridas para su pensión, que las dos se manejan para las mujeres el 57 años y para los hombres actualmente para 62. Lo que varía en la prima media, que es la edad mínima de pensión por ahora aún, es 1.300 semanas, y el ahorro individual viene siendo por 1.150 semanas. El otro pilar serían los riesgos laborales, que es la protección y atención de enfermedades y accidentes laborales administrados por la ARL. Y un servicio o un cuarto pilar, que serían los servicios complementarios, que son los programas no contributivos para adultos mayores en condición de pobreza. Como mencionaba, la estructura del Sistema General de Seguridad Social, compuesto entonces por el Sistema General de Pensiones, que su objetivo es cubrir los riesgos de invalidez, vejez y muerte, a través de los regímenes de ahorro individual con solidaridad, que son los RAID, que son los privados, y el régimen de prima media, que administra por pensiones. El otro es el Sistema de Seguridad Social en Salud, cuyo objetivo es brindar atención integral en salud a través del Plan de Beneficios de Salud, regulado del Servicio Público Esencial de Salud. Es administrado por las entidades promotoras de salud, que son las EPS, y atendido por las EPS, que son las entidades prestadoras de salud, a través de régimen contributivos o subsidiados. El contributivo son los que tienen capacidad de pago y subsidiados con la población vulnerable. El sistema también general de riesgos laborales, es el también del sistema general, donde busca prevenir y proteger a los trabajadores por los efectos de las enfermedades y accidentes que sobrevienen en ocasiones o como consecuencia del trabajo. Está administrado por las administradoras de riesgos laborales, que son las CRLs. Y otro pilar, otro punto clave de su estructura, son los servicios complementarios, que van enfocados a programas no contributivos para la protección de adulto mayor en condiciones de pobreza, donde se incluye el Fondo de Solidaridad Pensional. El propósito económico de la Ley 193 persigue objetivos económicos y sociales cruciales que definen el modelo colombiano. Se basó en principios de universalidad, solidaridad integral, unidad y eficiencia. Económicamente busca descentralizar la descentralización y la competencia, sostenibilidad financiera, sostenibilidad fiscal, universalidad de la cobertura, ampliación de la cobertura, competencias y eficiencia relacionada al gasto público. Por ahora seguimos rigiéndonos a través de la Ley 100, que ya la comenté, que pasa o fundamenta los pilares de la seguridad social en Colombia. Buenas noches, mi nombre es Gerson García. Me corresponde hablar sobre el tema de contratos y tipo de contratos. Para iniciar es necesario mencionar qué es un contrato, ya que un contrato es un acuerdo de voluntades celebrado entre dos partes en el cual se comprometen a cumplir de manera recíproca tanto deberes como obligaciones expresadas tácitamente y textualmente en el contrato fijado mediante la ley. ¿Qué tipo de contratos hay en Colombia actualmente? Si nos regimos por el Código Sustantivo de Trabajo, podremos encontrar contratos a término fijo que básicamente tienen estipulada una fecha de inicio y una fecha de fin. Podemos encontrar también contratos a término indefinido, en el cual no se pacta expresamente el término y la duración de este contrato, sino ya depende de las voluntades de las partes cuándo dar por terminado el mismo. Tenemos también contratos de obra-labor, que son contratos realizados específicamente para el cumplimiento de una tarea o de una, como lo dice la palabra labor, encomendada. También tenemos contratos ocasionales, que son contratos transitorios, y estos son más esporádicos y más particulares en el tema de la contratación. Si vamos también a mirar el tema del Código Civil, también podemos encontrar contratos de prestación de servicios, que es regido por este mismo, el cual tiene una particularidad en específica. Y es que este contrato de prestación de servicios es un contrato que no está sujeto a subordinación, no está sujeto a cumplimiento de horarios, como sí se ven en los contratos que hablé antes, regidos por el Código Sustantivo de Trabajo, que estos sí son unos contratos que están presentes con esos elementos, que es la subordinación, que es una prestación del servicio, y el cumplimiento del mismo. Entonces, estos son a, a gran escala, a grosso modo, los contratos que podemos ver normalmente aquí en Colombia, en, en nuestra legislación.
tanto regida por el Código Sustantivo de Trabajo como el Código Civil con el contrato de prestación de servicios. Muchas gracias. Sabemos actualmente hay una nueva ley laboral o parte que modifica la ley actual, que es la ley 2464-2025, que fue sancionada en junio de 2025, donde moderniza la legalización y enfoque el trabajo decente y digno. Algunas particularidades es que la jornada laboral se va a reducir a 44 horas desde julio y la de llegar a 42 horas hasta 2026. Habrá unos recargos nocturnos que van desde las 7 de la noche, donde se un recargo dominical del 80%, de 2025, el 90% de 2026 y el 100% hasta el 2027, pues a regir. El teletrabajo va a ser regulado con auxilio de conectividad, que reemplazará el subsidio de transporte actual, aunque actualmente hay algunas empresas que tienen teletrabajo que ya lo hacen, que ese subsidio de transporte lo tienen como conectividad. Y también para el trabajo de plataformas digitales, que tiene un reconocimiento de dependencia laboral, seguridad social de 60% y 40% para la plataforma. Otro punto clave también se aplica unas modificaciones también en el tema laboral de los aprendices del SENA, donde va a tener un aporte mayor a lo que se venía dando anteriormente. Ahora van a tener la seguridad completa y acceso a fondos de pensiones y ARLs en grandes rasgos. Para concluir, vamos a la obligación de protección de contabilidad. La corta aplicación de la legislación laboral quiere diligenciar y verificar que todo pago esté debidamente soportado por prestaciones del sistema de seguridad social y que se ha practicado la atención en la fuente. El profesional debe conocer las justas causas de determinación de mitigar por riesgo laboral y cultural el costo laboral, que sean salarios de prestaciones, aportes para fiscales y sistema de seguridad social. Garantía de cumplimiento de obligaciones tributarias, un contrato importante para verificación de soportes, cálculo de costes, movimientos legales, restricción en la fecha, así como también el pago para fiscales, que son esenciales en sistemas de laboral en Colombia. Todo rige pues, a partir de esa ley. Sí, también requiere esa particularidad del pago de los profesionales. Debemos recordar, pues, en rasgos, que los aportes a salud por parte del empleador es del empleador es de 8.5% a salud y de pensión 12%. El trabajador tiene que aportar un aporte del 4% en salud y 4% en pensión. Y para él sí le corresponde la totalidad al empleador.